Gracias por recibirnos. Bueno, gracias por venir. Es una experiencia tener aquí a gente de la radio tan especial. Muchísimas gracias. ¿Nunca habías hecho una entrevista de radio aquí metiéndola en tu consulta? Nunca. Mira que he hecho cosas, pero nunca. Fíjate, ¿cuántas historias tienen que albergar si estas paredes hablasen, eh? A veces lo pienso. A veces alguna vez digo, si yo pusiera un micrófono alguna vez y grabara las historias, ayer por ejemplo que fue un día de estos densos, digo, si yo le diera luego al play, diría, o sea, los muros lo que a veces aguantan, porque son historias a veces para no dormir. Hay una cosa que me ha hecho mucha gracia, me estabas contando antes de empezar esta charla, ahora nos meteremos en el tema de salud mental, de los adolescentes. Estás ayudando a muchísima gente. Tus vídeos, me he pasado un verano en el que todos mis amigos y mis amigas me mandaban vídeos de Marian Rojas Estapé. Digo, cuando volvamos la primera semana, tenemos que conseguir charlar con ella, porque sí que estuviste en un evento con políticos, no vamos a desvelar nombres. Pero un político se presentó, no sé si es lo más afortunado, pero dijo, aquí está la influencers de los psiquiatras. Efectivamente, no me gustó mucho de reconocerlo, porque es verdad que yo considero que, ten en cuenta que yo tengo una familia de psiquiatras, abuelo psiquiatra que ya revoluciona el mundo de la psiquiatría, mi padre psiquiatra que también le da otra visión y un vuelco a la psiquiatría. Entonces yo esto me lo tomo muy en serio, y a veces te da la sensación de que meterle la palabra influencer es como que desprestigies un poco el trabajo. Claro, yo me dedico al dolor, al sufrimiento, y yo, uno de mis temas, el otro día me encontré con una amiga en verano, me topé en la playa con una amiga del cole, y me decía, has conseguido lo que querías, porque tú en el colegio decías, yo ayudaré a que la gente sepa cómo no ponerse triste, cómo gestionar sus momentos de ansiedad. Y yo a veces cuando te veo, han pasado los años, digo, es que ha conseguido lo que quería, y es verdad, yo me empeñé en hacer prevención. ¿Eso con qué edad? Joven, muy joven. Yo recuerdo en la carrera, irme fines de semana con amigas a estudiar en algún sitio y encerrarnos a estudiar porque medicina es duro, y que cuando teníamos un rato de descanso yo hablaba de emociones, de sentir cómo te sientes y de desde cuándo y por qué esto te pasa, o sea, y yo tengo como varios recuerdos. Luego yo en segundo de carrera me fui al Bronx, y en el Bronx, una de las experiencias más brutales de mi vida, me fui a dar clase en un cole del Bronx sobre ética. Entonces todos eran niños pues de padres, de familias desestructuradas. Entonces era como un campamento de verano de padres pues que no tienen medios. Y bueno, tengo muchas anécdotas, entre ellas un tío que me intentó secuestrar medio por la calle, que luego me acabé haciendo amigo de uno de ellos porque por la calle volvió a mí, y lo que le pasaba es que quería que su novia abortara, ¿no? Es una de las historias más fuertes que yo he tenido en mi vida. Y entonces el tío, y hablábamos por qué y era tal, no sé qué, y ellos te intentaron secuestrar, pues intentaron venderme droga, luego me estuvieron siguiendo, yo ya no recuerdo eso. Mira, lo cuento y todavía esto en segundo de carrera, o sea, tendrías 19, 20 años. Y no existía WhatsApp, y no había teléfonos internacionales, yo llevaba el Nokia, de color rosa, me acuerdo. Y yo decía, Dios mío, y yo como tengo un hermano que murió, yo lo único que pensaba es, Dios mío, por favor, que mis padres no lo van a superar si me pasa algo. Imagínate lo que es la vida. ¿Y cómo terminó la historia? Pues que el bebé nació y se llama Marian, y es mi hijada, y tiene 19 años. Y se llama Marian. Fui su madrina de bautizo. Es una historia brutal, pero eso ya me hizo darme cuenta que la gente necesitaba hablar, que la gente necesitaba un espacio. ¿Cómo le diste la vuelta a la historia de 3 personas que te empiezan a seguir por la calle? No, esto es muy yo, también te digo, o sea, esto me puede pasar a mí. Pues que me volví a encontrar al tío por la calle, a uno de ellos, y me empezó a seguir, oye, perdona, por favor, que el otro día pasaste miedo, no sé qué. Y yo, déjame en paz. En el Bronx. En el Bronx. Yo iba y venía en metro, iba con un grupo de gente, pero claro, ese día me había ido al supermercado a comprarme unas patatas y un sándwich. Y entonces el tipo me dijo, me dice, es que necesito dinero. Y le dije, bueno, pues, ¿y entonces para qué? Y entonces tal, no sé qué, le dije, es que me vas a hacer daño. Yo tenía muchísimo miedo, recuerdo que tenía muchísimo miedo. Y entonces el tío por la calle, a grito pelado, me iba contando su historia y yo iba caminando rápido. O sea, que a veces he pensado que lo tengo tan visto que podría ser de peli. No, es que yo ahora mismo, eso que acabas de decir, lo he visualizado, digo, esto podría perfectamente dirigirlo, es una película de este director que siempre rueda tantas cosas de Nueva York, que habla tanto de psiquiatras, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre. Woody Allen. Es una de Woody Allen, un tipo del Bronx persiguiendo a una psiquiatra contándole su drama. Todo el rato pensaba, me acuerdo que yo llevaba $20 en el bolsillo, o $10, no me acuerdo cuánto llevaba, lo que haya. Y que yo todo el rato pensaba, tengo dinero, pero sí que si lo doy, voy a sacar, o sea, como que me daba la sensación de vulnerabilidad. Ya tengo súper grabada esa escena. Y luego me fui a Camboya. Y entonces, claro, Camboya es otro revulsivo en mi vida. Yo me meto a sacar niñas de un basurero y niños,
y ayudar psicológicamente al trauma. Y entonces ahí quien aprende soy yo, porque ve qué pasa con el trauma, qué pasa con las niñas violadas, me meto dentro de la prostitución, la mafia, o sea, eso nos da para un día solo dedicarlo a esto, pero es un punto de inflexión. Porque ahí de repente digo, pero bueno, ¿quién es la persona que se va a Camboya? Y no me refiero solo a los autóctonos, sino el americano, el europeo, que se va a Camboya a tener relaciones sexuales con niñas menores. O sea, ¿qué pasa en la cabeza de esa persona? ¿Cuál es el origen? Y luego lo siguiente, ¿qué pasa con esas niñas? O sea, ¿hay futuro? Entonces, yo tengo una imagen de uno de mis primeros días, una niña que rescatamos, había sido violada como de 16 años desde los 13, que mirándome a los ojos me dijo, ¿hay futuro para mí? Entonces esa frase, yo dije, tiene que haberlo, porque yo soy una believer, o sea, yo cuando las cosas son imposibles, ahí aparezco yo para creer en ello. Y entonces en ese momento dije, tengo que ayudar, y entonces me metí en el trauma, en el dolor, en el sufrimiento, en la violación, y empecé a investigar lo que pasaba. Y por otro lado, una persona que yo quería conocer en Camboya me la topo en el aeropuerto, es un alemán, y entonces yo me la topo en el aeropuerto y digo, bueno, qué suerte tengo, y entonces digo, hay que estudiar la suerte. Hay gente que tiene suerte, esto es energético, ¿qué pasa? La sincronicidad, la espiritualidad, el azar. Y luego por otro lado digo, mente y cuerpo, todo el mundo somatiza, todo el mundo está somatizando. Yo venía aquí a la consulta de mi padre y rotaba con él, veía que todo el mundo tenía síntomas físicos, que el que no tenía fibromialgia tenía artritis, el que no tenía artritis tenía dermatitis, problemas de estómago, había de todo. Y entonces yo decía, ¿por qué no mezclamos más la mente y el cuerpo? Porque cuando estudiamos la carrera te ponen los síntomas de las cosas y tú dices, último, temas emocionales, no perdona, o sea, migrañas, todo el tema de disbiosis intestinal, que luego yo me metí, que lo he contado alguna vez con Gracia, que yo decía, el eje intestino-cerebro, que empecé a pedir las heces a mis pacientes y que nadie me los quería dar, porque claro, la gente iba a su médico de cabecera y dice, mi psiquiatra me pide las heces, no te fíes, yo no entiendo, también te digo. ¿Y qué veías en las heces? Buscaba la microbiota y buscaba ver qué había, y buscaba incluso, sabemos hoy en día, pues que te puedes encontrar los derivados del cortisol, es que hay mucha cosa en las heces, pero yo me preguntaba si gran porcentaje de mis pacientes tienen reflujo, gastritis, colon irritable, Crohn, gases, y por otro lado, gran parte de los pacientes con problemas digestivos tienen ansiedad, depresión, apatía, problemas de concentración, es que hay un eje. Y empecé a leer y lo había, y había gente que lo estaba investigando, pero muy bajito. Estoy hablando hace 10 años, 8 años, ahora todo el mundo habla de ello. Y entonces empecé a hablar con un médico internista, me puse en contacto con un americano, empecé a leer, y entonces ya llegó la inflamación, que es esto que también es ahora el quid. Me parece que es el quid del futuro. O sea, ahora mismo con el tema de la microbiota es que tenemos más bacterias en el intestino que en todo el resto del cuerpo. Es que es inmensa la pared del intestino y ahí se absorbe todo, y las bacterias fortalecen el sistema inmune, producen algunas sustancias neuroprotectoras, se encargan de la serotonina. Entonces es que las bacterias del intestino, como las tengamos enfadadas, ojo, te cambia todo, y te puede cambiar el estado de ánimo. Yo pacientes que no toleran antidepresivos o que no quieren tratarse con medicación, entro por las tripillas. ¿Y qué les dices a las tripillas de esos pacientes? Lo primero que hago es escucharlas, ¿qué les pasa? Es que como y se me hincha, es que siempre me duele, es que sube y baja, y en el momento te das cuenta que todo el intestino y toda la pared intestinal y el esófago está recubierto de una red neuronal. Entonces aquí no le pasado una cita con un tío que te encanta, no sé qué tal, y de repente las tripillas sueltas, sales de casa, tienes un disgusto en el baño, o sea, porque un examen, tu jefe te llama y te dice que no has cubierto objetivos, y ¿qué hace tu tripa? Te avisa de que eso no te está gustando. Entonces hay un contacto, hay una comunicación directa entre el cerebro y el intestino a través del nervio vago, este nombre, y la oxitocina. Y entonces en ese momento, a medida que tú tienes un tema emocional, las tripas lo sienten. Entonces lo primero que sucede es que cambia la motilidad intestinal. Lo segundo que sucede es que te inflamas. Los estados de estrés mantenidos provocan intoxicaciones de cortisol y te inflamas. Y esa inflamación cambia todo. Inflamación es todo terminado en itis, colitis, gastritis, dermatitis, artritis. Y entonces se te empiezan a inflamar las tripas, y entonces de repente esas tripillas ya no absorben igual de bien, porque lo que te entra en las tripas tiene ese estado inflamatorio. Hay una barrera que separa la luz del tubo intestinal de la sangre. Lo bueno va a la sangre, lo malo se va a las heces. Tiene que funcionar así. Cuando esa inflamación empieza a funcionar mal, cuando ese equilibrio de la microbiota no funciona, las puertas que separan
la luz del tubo de la sangre se abre y empezamos a meter cosas en el organismo que... Fíjate, una cosa que ha ocurrido después de la pandemia y que además tú lo viste en aquel mes de marzo es, Dios mío, ¿a dónde vamos? Vamos sin freno y en caída libre, cuando los servicios de salud mental públicos estaban ya muy desbordados. Es ¿a dónde vamos? Y se ha disparado porque lo estamos viendo, los problemas de salud mental uno y el consumo también de antidepresivos, de ansiolíticos. Cuando tratas de esta forma, a través de la microbiota y con estos análisis de heces que haces a pacientes que no se quieren medicar, ¿qué consigues con eso? ¿Cómo es el cambio? ¿Y qué estás detectando también en la consulta? O sea, yo creo que lo fácil en un momento de saturación es dar una pastilla para dormir. Lo fácil es dar un ansiolítico, lo fácil es dar un antidepresivo, porque muchísima gente responde a eso. Es decir, quien no ha tenido un problema y se toma un Lexatin, un Traquenacin, un Orfidal o lo que sea, porque es muy rápido. En un momento de saturación de servicios médicos, porque estamos en un momento de saturación en psiquiatría y en psicología, fácil es dar una pastilla. El problema está en cuando tú dices, vale, pero es que hay algo más. Te lo voy a intentar explicar de atrás adelante. Si esa inflamación, ya veníamos un poquito inflamados antes de pandemia, estrés, cronopatía, pantallas, todo lo que ya teníamos de antes, la conciliación de las mujeres, que es todo mentira, todo lo de la conciliación, la gente en verano, oye, ¿tú cómo lo haces? Mal, es un equilibrio, es una cosa al aire y además tú tienes 4 hijos. Me encanta, pero es una historia, o sea, quiero decir que es muy difícil gestionarlo porque yo soy súper organizada en mis tiempos, pero que me parece un tema muy complicado. ¿Qué pasa? Que llega la pandemia y nos metemos en miedo, nos metemos en muerte, nos metemos en incertidumbre y todo lo que nos bajaba el cortisol, todo lo que nos sana estaba prohibido. El deporte, salir, ver amigos, abrazarnos, mirarnos a las caras, esa oxitocina de la que yo hablo, nos prohibieron los abrazos, que lo entiendo, pero yo decía, broma, si es que hay que abrazarse para recuperarse, pero nunca podemos abrazarnos porque había un virus circulando. Pero todo lo que nos podía sanar o bajar esa inflamación se nos prohibió. Con más o menos lógica, pero se nos prohibió y duró mucho tiempo. Entonces de repente te ibas a ir de viaje y te confinaban. De repente te ibas a una boda de un amigo y dabas positivo, o el estaba positivo y tú un paciente que se iba a casar 3 veces. Una dio positivo él, otra sus padres y otra confinaron el sitio donde era su familia y no pudo salir su novia. Es decir, se casó hace poco. Y me decía, Marian, he aprendido a vivir en la incertidumbre. Ser humano le da mucha paz controlar. Que más paz le da es tener todo bajo control. Y la pandemia vino de un golpe de estado de, no vamos a controlar nada. Pero nada, de nada. O sea, ¿qué voy a hacer el fin de semana siguiente? No lo sé. Si de positivo, si tal. Somos 6, somos 8, 1,5 metros de distancia, fuera, dentro, terrazas, Navidad. Pues, ¿qué pasa? Que la gente, cuando no sabe vivir en la incertidumbre, cuando solamente basamos nuestra felicidad en nuestro propio control, nos hemos empezado a desmorar. ¿Y cómo se vive en la incertidumbre? Con complicación. ¿Por qué? Porque o tienes algo que te agarra, es decir, o tienes seguridad en ti mismo, o tienes valores, o tienes capacidad pues, de decir, oye, tengo un orden de vida, desde que medito, hago deporte, me alimento bien, tengo gente que a mí lo que me aporta, soy capaz de querer, tengo un poco de vida sana, o sea, rompes. ¿Y qué ha pasado? Se ha duplicado, triplicado, lo que sea, el consumo de alcohol. Por ejemplo, tengo aquí un paciente que trabaja en una empresa alcohólica, me ha dicho que jamás se han vendido más que en estos últimos años. Que unas cifras estratosféricas. La gente ha dicho, oye, es que son 2 días. Y entonces empezamos a beber y hay un problema de alcohol bastante severo. En los jóvenes, en su momento de salir a la calle, en su momento de relacionarse con los demás, donde sales de papá y mamá y de repente dices, yo ahora lo que quiero es conocer más gente, empezar a salir, desarrollo sexual, todo eso encerrado en casa. O con tu padre o con tu madre o con quien te tocara vivir y en un ambiente tenso. Porque al final esos padres o esa persona que estaba en casa tenía su historia y su teletrabajo. Y entonces esos jóvenes han salido muy tocados. ¿Cómo se ayuda a estos adolescentes que están en un momento complicado de construir su identidad, de construir su personalidad, en un momento de rebeldía y en un tiempo como el que les ha tocado vivir, a nosotros como madres y padres, cómo se les explica, qué se les dice, cómo se les puede ayudar? Yo creo que lo primero es que a nosotros nos vean que somos pilares seguros. Es decir, que tú estás ahí. ¿A qué me refiero? Muchas veces llegan y nos intentan contar cosas y estamos en el móvil, estamos con cosas de trabajo, tenemos la cabeza. Y ellos, esto yo he visto muchos adolescentes a lo largo de mi vida, están deseando poder comunicar, pero necesitan hacerlo desde ese punto de chulería, de rebeldía, de inseguridad que tienes en la adolescencia o en la juventud. Entonces tú tienes que estar ahí.
Tú no puedes pretender que tus hijos hagan cosas que tú no haces. Tú quieres que tus hijos tengan un uso adecuado de las redes, que tienen que verte a ti, que de vez en cuando tienes el móvil delante, que cenas y no estás mirando el móvil. Te doy un ejemplo tonto. Punto número 2, que esto nos da para otro tema. Claro, si tú no tienes... Todos nosotros cuando hemos pasado por nuestra adolescencia hemos tenido un momento de medio crisis, todos. Es decir, un momento en el que te cambia el cuerpo, te cambia la voz, no te sientes, no te gustan los chicos, las chicas, te atraes, tienes tus dudas de identidad, no te sientes querido, no te sientes parte de un grupo. Y ahora ha venido un tema que es la pantalla. Estás en un grupo de chat, te metes en Instagram, yo tengo un montón de pacientes que tienen diferentes identidades, según TikTok, según no sé qué, o sea, un follón, porque yo digo, pero bueno, ¿esto cómo lo gestionas? Mal. Y luego un tema que es brutal, que es la pornografía. O sea, la pornografía en todas sus facetas. Pero claro, estos niños son horas y horas y horas. Yo es que tengo varias actrices porno aquí, entonces es un tema que me genera mucha sensibilidad. Te cuento estas anécdotas que te gustan. Y de hecho creo que está en Encuentra tu persona vitamina, de un paciente adicto al porno, que discutiendo el porno y explicándole que su corteza prefrontal no iba a funcionar bien, problemas de sexuales, etcétera, y de repente... pues no, porque encima las actrices porno son súper felices. Yo tengo aquí a una muy conocida y extranjera que estaba ese día en consulta, y entonces le pedí a ella entrar con él, y entonces entró y él la reconoció. No te puedo explicar. Pero qué fuerte. En esta consulta estaba un paciente enganchado al porno, y ella, ¿qué le dijiste a la actriz porno que entrase? Le pedí a ella y le dije a él, te quiero presentar a esta chica. Y entonces ella entró y habla tal, y entonces ella abrió su móvil y en una plataforma de porno le enseñó su identidad a no sé cuántos millones de seguidores o de visualizaciones, ya no me acuerdo. Y entonces en que mirando era de grabar. Es una pena porque claro, aquí no se puede grabar lógicamente nada, pero era de esos momentos en la vida. Y ella le dijo, ¿quieres hablar conmigo? Di algo que quieras. Y entonces, bueno, una hora, y a lo mejor fue él que se volvió al trabajo, que había dicho que iba al fisio, porque él no le había dicho a sus compañeros de trabajo que había venido, y llegó, sentó a todo el mundo y dijo, mira, que no vengo al fisio, vengo al psiquiatra, y porque soy adicto al porno, y me he metido esta tía en consulta. No te lo cuento. Y entonces, pero es una barbaridad. Dime que después de eso, no sé si se le quitó la adicción de un plumazo, pero le fue amainando, por lo menos. Dejó de hacerlo, pero lo más gordo es que me ha pedido, constantemente me llama y me dice, tengo 10 amigos que quieren venir a tu consulta para que les hagas lo mismo. Le digo, ya ves que yo no puedo, la actriz porno no puede venir. No, sobre todo porque ella que lo está dejando, ella lo está dejando, y encima ella vino, encima me deja que lo cosa sin decir quién estoy, me deja que lo cuente. Ella vino un día, me contó toda su historia, le dije, ¿y qué quieres que yo te ayude? Pensando que venía para que yo le ayudara a dejar, porque muchas veces lo he hecho. Me dijo, es que he oído hablar de los probióticos y a mí se me echan las tripas y vengo por los probióticos. Y entonces yo empecé a reírme de carcajas y le dije, mira, yo te voy a ayudar con tus gases, pero vayamos al origen de toda tu historia. Y entonces ya terminaba en agosto su último contrato, y en principio ya lo habrá dejado, y ahora se está preparando para poder dar charlas en institutos y en coles. La estoy ayudando para ayudar a los jóvenes. Quiero invitarla al Hoy por Hoy Madrid. Bueno, pues en cuanto esté preparada, te prometo que... Fíjate, vino aquí sin pensar en dejar la pornografía porque venía con un tema de intestinal, probióticos. Y tú dijiste, no, el problema no es ese, hay un problema de base. De hecho, las tripillas, en cuanto se dio cuenta dónde estaba su herida, en cuanto nos pusimos a sanar la herida, ahora hay una herida muy dura, un padre alcohólico, una madre que le abandonó, una herida muy dura, y es monísima. En cuanto sanamos la herida, esto es lo que pasa, y esto es lo que... Por eso Encuentra tu persona vitamina tiene esta fuerza, porque al final todos tenemos una herida. Algunos la tienen una herida que sigue sangrando, y otros una herida chiquitita que hace mundo roza y hace pupa. Porque nuestros padres lo hicieron mejor que pudieron, tenemos la historia que tenemos todos, o sea, pero yo aquí veo las historias más duras. Pero cuando vas sanando esa herida, cuando consigues abrirla, limpiarla y cerrarla con mimo, es alucinante. Cambia la forma en la que te relacionas con los demás. Tu cuerpo empieza a sentirse a gusto y los síntomas amainan, es brutal. Pero esto lo he dicho yo muchas veces, esas heridas hay que ir a la persona adecuada, es decir, no, pues voy a hacer una terapia online con un tío que voy a ir... Yo tengo ahora mucho paciente que quiere hacer temas de drogas y pues para revivir escenas. Cuidado, porque las heridas hay que saber abrirlas, hay que saber tocarlas, curarlas, limarlas y enfocarte de nuevo. Y volviendo a los jóvenes, porque sé que es un tema que nos preocupa, tenemos que crear una identidad segura, tenemos que ser el futuro, entonces tenemos que darles mensajes constructivos. No todo es tan relativo como parece, es que parece que todo... Ya me decía aquí un joven muy divertido, me decía, Marian, es que como ahora cada cosa que sentimos está validada por los adultos, por miedo a que nos rebelemos,
tío de 17 años que tiene la cabeza, que es que no sé dónde la tiene. Cada día es una persona. Entonces, cada día viene con una historia y me dijo, es que claro, y entonces el otro día que hicimos una reflexión muy buena y que fue una sesión de punto de inflexión, me dijo, Marian, es que yo cada sentimiento que tengo no puede ser validado. Dijo, hay que empezar a que la razón empiece un poco a gobernar mi vida, ¿no? Toda la adolescencia siempre ha sido un tema hormonal, sentimental y tal, pero claro, también tenemos que haber gente adulta que vayamos conduciendo. Ahora hay miedo, hay incertidumbre. Ellos quieren disfrutar, han pasado muy mal 2 años y entonces ahora es a vivir que son 2 días. Pero ¿qué pasa? Que eso genera un gran vacío. Y si encima tienes todo el día la pantalla, que son chispazos de dopamina, te sientes parte de un grupo, te escriben en Instagram, etcétera, ¿qué es lo que sucede? Que la realidad es que todo siempre que hay mucho pico de dopamina, hay vacío. Es así, es bioquímica. O sea, el tío que bebe constantemente te bajón, ni te explico, el que consume coca, y claro, todos los likes y todo ese mundo sabemos hoy en día que son chispazos de dopamina. Entonces, ¿a quién no le ha pasado que se pasa 45 minutos, 1 hora metido en Instagram viendo cosas, o TikTok, sacas pijín y de repente lo dejas? ¿Qué sensación te queda raro? Sí. Porque es ese pico y de repente te notas que tu cabeza está abrumada, que estás como un raruno de ánimo. Claro, esto en adultos todavía tienes capacidad, pero en jóvenes, que no hay límite a nada, de repente, y entonces empiezas, ayer hablando yo con un joven que ahora está viviendo en los Estados Unidos, que se ha ido el último año a Estados Unidos, teníamos una sesión por Skype y me quiero morir, ¿vale? Yo estoy esta semana pensando en mi suicidio, una sesión muy dura de nos organizamos, qué ha pasado, dejamos redes durante unos días, deporte, qué persona hay, vitamina oxitocínica cerca de ti, si no te vuelves. Esto me parece muy importante, no quiero que dejemos esto, quiero que vengamos otro día, si nos invitas aquí a tu casa a seguir hablando de historias, este ratito que nos encantará. Hay 2 libros de los que yo me he enamorado este verano, Encuentra tu persona vitamina y Cómo conseguir que te pasen cosas buenas. Como grandes titulares o grandes reflexiones, un poco estabas aplicando a este chico de Estados Unidos al que te sigues online por videoconferencia, que te decía, me quiero suicidar, llevo pensando en eso toda la semana, y le dices, para, ¿qué pensamientos son los que parten de estos 2 libros que creo que van incluso uno de ellos por su 49 edición, una burrada en medio centenar de países del mundo? ¿Cuáles son las reflexiones fundamentales de Encuentra tu persona vitamina y cómo hacer que te pasen cosas buenas? Cómo hacer que te pasen cosas buenas es entenderte. ¿Quién soy yo? ¿Por qué soy así? ¿Qué me pasa? Comprender esa aliviar. ¿Qué me pone en estado de alerta? ¿Qué me inflama? ¿Qué me enferma? Es decir, ¿cómo funciono yo? Un diagnóstico personal. Es que claro, cuando te tienes conocido ya dicen, ay, he visto a mi suegra, me ha dado la tabarra, yo soy de los que tengo migrañas, mañana tengo migraña. O sea, Encuentra tu persona vitamina es entender tu historia afectiva. ¿Por qué me relaciono así? ¿Por qué me peleo? ¿Cómo elijo pareja? ¿Cómo gestiono mi sexualidad? Es decir, es el entorno. Entonces, lo primero es que hay que entender cómo soy y por qué me he roto y por qué estoy en Estados Unidos, en mi casa, en mi trabajo, en el paro, por qué me he roto y qué mecanismos tengo para salir de ello. Y el otro es sanar heridas del pasado para poder gestionar mi vida afectiva, mi vida social. Y saber que esos picos de cortisol, que es una historia maravillosa, que seguro que la has oído, que es cuando a mí me atracan en un parking y ya yo tuve un ataque de pánico y digo, uy, me intoxico de cortisol y empiezo a temblar. Ahora lo cuento con gracia, pero no pasé fatal. Un tío persiguiéndome por un parking y llego a casa y mi hijo me se agarra al pecho porque estaba en plena lactancia y yo de repente digo, bueno, pero qué bien me encuentro. Y noto un cambio tan radical que descubro que la oxitocina baja el cortisol. Y la oxitocina, aparte de la lactancia, porque si no, no tendríamos nada que hacer, es la de los abrazos. Es la de tener a los ojos y no te juzgo. Es la de me voy a tomar una cerveza, un vinito con amigos y ¡buah! Ahí hay oxitocina. Pues de repente las mujeres generamos muchísima oxitocina cuando vamos con una amiga y le contamos. Y ahí hay muchísima oxitocina, por eso las mujeres nos sentimos aliviadas cuando hablamos con alguien. Vuelvo a la pandemia. No podíamos hablarnos, no podíamos quedar, no podíamos quitarnos las mascarillas y no nos podíamos abrazar. Entonces era el miedo sin poder oxitocinizarnos. Entonces, persona que sufre, adolescente que sufre, buscar un tío, un primo, un amigo, un hermano, un alguien que venga, que le coja, que estoy pensando en otro chico, que le haya salvado un primo mayor, que se lo ha llevado a casa, que le lleva a hacer ejercicio, que tal, o sea, buscar esa persona que te hace sentir tu persona vitamina. Marian Rojas Estapé, gracias. Venga que volveremos aquí. Por supuesto. Y seguiremos hablando. No, cerramos ya la historia. Tan increíbles. Marian, gracias. Enhorabuena, de verdad ha sido un placer arrancar esta primera semana de temporada de Por Hoy Madrid contigo. Encantadísima. En consulta. Serrano 11, Marian Rojas Estapé.
En el amplio mundo de las enfermedades mentales o de las disfunciones psíquicas que en cierta medida, en mayor o menor grado, pues todo el mundo padece, porque quien no ha tenido una astenia primaveral, una depresión, un cambio de ánimo, etcétera, hay un capítulo muy desconcertante que es el de los delirios, el de las personas que creen cosas, imaginan cosas, ven cosas que no están en la realidad. Es lo que clásicamente llamaríamos el señor o la señora que se cree en Napoleón y se lo creen verdaderamente. Vamos a ver cómo se puede vivir con esto, si tiene remedio, de dónde sale. Nos vamos al diván con Marían. Muy buenos días, Marían Rojas. Buenos días, Cristina. Pues antes acaso hay un tema del que nunca hemos hablado y que probablemente a muchos de nuestros oyentes pues también les pueda generar curiosidad o interés, ¿no? Sí, y quizá tengan en su entorno, porque ahora ya la gente habla más de estos, pues una persona con esquizofrenia o con una bipolaridad con manía, en fin, el delirio, que yo creo que antes o más tarde todo el mundo acaba por toparse en alguna persona. ¿Qué es? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el delirio es un trastorno del contenido del pensamiento, que es resistente a algo evidente. Es decir, son falsas creencias. Esto es diferente a la alucinación, que es lo que la gente suele confundir, ¿no? ¿Es de una alucinación o tiene un delirio? La alucinación es una percepción falsa. Entonces, por ejemplo, tú ves algo que no existe, tú sientes, tú oyes voces, lo clásico es escuchar voces, propio de la esquizofrenia o algunos trastornos psiquiátricos graves, y eso es una alucinación. En cambio, el delirio es cuando es el contenido del pensamiento el que se transforma. Entonces, cuando tú tienes un trastorno delirante, como lo decimos en el manual de psiquiatría, pues son ideas delirantes por lo menos de un mes de duración. No es una esquizofrenia, es importante, pero no es lo mismo la esquizofrenia que el trastorno delirante. El trastorno delirante puede aparecer por diferentes razones. Puede aparecer por consumo de drogas, alcohol, drogas. Puede producirse por dejar de consumirlas. El síndrome típico de abstinencia, que por ejemplo en el alcohol, el delirium tremens, que tiene este nombre, que seguro que a algún oyente le suena, que es que dejas de beber de golpe y de repente te empiezas a tener alucinaciones, o gente que ha bebido muchísimo en una intoxicación, que puedes tener delirios, o que hay gente que bebe mucho y deja de beber. Algunos fármacos pueden producir delirio, algunos ingresos con anestesia, cirugías cardíacas, estancias en la UCI, pues eso también pueden producir delirios, y esto a veces es bueno que uno lo sepa, porque personas, yo lo he visto algún caso en consulta últimamente, que han estado ingresados en el hospital, una operación complicada, en la UCI, una anestesia larga, y de repente empiezan con cuadros delirantes, ¿no? Y te empiezan a decir, y angustia muchísimo a la familia, porque claro, la típica frase de, pues estoy pensando en un paciente que me decía el otro día, ¿no? Se ha vuelto loco, ¿no? Y esto es una cosa que no se debe decir nunca, porque no se debe hablar nunca así, pero es la sensación de pérdida de control. Fármacos, alcohol, drogas, abstinencia, algunas ACVs, accidentes cardiovasculares lo pueden producir. Y luego hay, por ejemplo, cambios metabólicos, pues una bajada brusca de sodio o de calcio. Otra cosa que puede suceder, y sobre todo en personas mayores, son infecciones de orina. O algunos tipos de infecciones en personas mayores producen cuadros delirantes. Yo he visto, me acuerdo muchas veces en urgencias del hospital, que cuando venía una persona mayor le pedía siempre una analítica de orina. Entonces yo me preguntaba, digo, bueno, si viene con un tema de la cabeza, que vamos a hacer una analítica de orina, bueno, pues que esos cambios metabólicos hipersensibles para los mayores producen cambios en su pensamiento. Y luego, por supuesto, falta de sueño, es decir, si una persona tiene sin dormir o está sin dormir días, semanas, o duerme muy mal, pues puedes provocarlo o potenciarlo si esa persona lo tiene. Si tienes una persona con un trastorno delirante, esa persona, si encima no duerme, esto se va a agudizar. Y luego situaciones de mucho estrés o de mucho dolor, situaciones de mucho dolor físico, psicológico, que te lo pueden producir. Y luego, por supuesto que no lo meto aquí, las enfermedades o algunos trastornos psiquiátricos, pues desde algunas esquizofrenias, trastornos delirantes, trastornos bipolares, algunas depresiones, pueden tener introducido. O sea que estas son las causas, y hay que saberlo, ¿no? Sí. Y luego, y como un ejemplo, para que la gente entienda de qué hablamos cuando decimos que alguien está delirando. Bueno, los principales tipos de delirio son el de celo, la celotipia, que seguro que a muchos les suena, que es la convicción total de que una persona te está siendo infiel. Yo tuve un caso esta semana de un paciente que estoy viendo que está absolutamente convencido que su pareja le está siendo infiel, y entonces todo lo relaciona con esa infidelidad. Yo he llamado a su pareja, he hablado con ella, le he preguntado, nos hemos reunido,
Y me dicen, bueno, estoy preocupado porque esto es un tema delirante, es decir, es una cosa que no es real, pero se le ha metido el pensamiento, le distorsiona la realidad, la forma de ser, y está absolutamente convencido, y es una celiotipia del libro, ¿no? Otro delirio es el delirio de grandeza, que esto seguro que a alguno le suena, que es una valoración exagerada de poder, de uno de repente se cree, pero se cree pues que es alguien que viene a salvar a alguien, que tiene un poder especial para alguna cosa, y eso es el delirio de grandeza. Luego otro muy típico es el de persecución. Yo he visto varios a lo largo de mi vida que son pues gente que siente que la están persiguiendo, y entonces hay un complot de persecución por alguna razón, ¿no? También he visto uno esta semana, pues una persona que estaba en un barco de vacaciones con su pareja y sus hijos, y de repente sintió que había un grupo de personas del barco que venían a matarle. Y es un tipo que no tiene ninguna patología previa ni había consumido drogas, pero estaba muy estresado, es una persona muy controladora, y de repente sintió, hasta la angustia de que desde ahí me llamó y me dijo, oye María, aquí hay gente que me quiere matar, pero no es lógico, y entonces ayúdame, ¿no? O sea, porque decía, ¿qué me está pasando? Bueno, qué lúcido. Bueno, es que hay algunos, esto es una cosa importante que tenemos que saber, y es que a veces, y esto es una cosa importante, a veces en esos delirios las personas tienen la capacidad de darse cuenta de que hay algo fuera de la realidad. Luego hay lo que se llama la idea delirante somática, y es decir, la gente que piensa que alguna parte de su cuerpo está mal. Los que tienen una parte que no funciona bien, que tengo la nariz torcida, que la oreja. A veces estas personas acaban en los cirujanos plásticos, ¿no? Yo tenía algún paciente, me acuerdo de uno que pues había operado unas 10 veces de la nariz, de la boca, del mentón, porque tiene la convicción de que está torcida su mandíbula. Y estos convencimientos, a veces delirantes, hacen que estas personas pues tengan problemas muy serios y trastornos corporales, porque estás absolutamente, de hecho algunas anorexias acaban siendo delirantes y se las trata incluso pues con algún antipsicótico, porque es la medicación de los delirios para ayudar a que estas personas vuelvan a tener el pensamiento ordenado, ¿no? Luego, la idea delirante erotomaníaca. Esto justo vi hace un mes a un caso de una paciente mía que está absolutamente convencida que hay un futbolista enamorado de ella y que en el fondo la sigue y tal, una historia que no se sostiene, pero tiene el convencimiento. Luego también hay delirios de que estás siendo controlado por alguna fuente externa, que los pensamientos no son propios, eso angustia muchísimo. Entonces, tenemos que entender que hay una cosa que es el delirio, y luego tenemos que saber que hay otra cosa que son las alucinaciones, y otras cosas que son las obsesiones. Porque hay gente que las confunde, es decir, dice, esto es una obsesión, esto es una idea sobrevalorada de un tema, o cómo es, ¿no? Que yo creo, Cristina, que esto es un tema para que nuestros oyentes entiendan. Es verdad que hoy es más psiquiátrico de lo normal, pero a mí también me gusta que ellos que nos escuchan lo sepan. En las ideas obsesivas le puede aparecer en personas que jamás han tenido las personas una patología psiquiátrica. Puede ser gente un poco obsesiva, un poco desconfiada, pero son pensamientos o imágenes persistentes que se meten en la cabeza. Tengo que hacer esto, tengo que limpiar esto, tengo que hacer... pero es una obsesión, y uno es consciente de que eso le angustia y lucha contra ese pensamiento. Esa es la idea en cambio en el delirio uno no es tan consciente de esto en general y se ve arrastrado por el delirio y está convencido de esa realidad. Entonces esto es una de las grandes diferencias entre uno y otro. ¿Y con todo esto qué podemos hacer? Bueno, pues como siempre, Cristina, lo primero de todo es buscar ayuda, ¿no? Y si uno nota que alguien de la familia tiene esto o que nos pasa, que pidamos ayuda, porque la ventaja es que en la psiquiatría, en la medicina interna, incluso en los neurólogos, médicos de cabecera, tienen mucha experiencia, porque es algo que puede aparecer desde una demencia hasta un cuadro farmacológico. Cuando tú en urgencias viene una persona de golpe con un delirio, te empiezas con analítica de sangre, incluso puedes hacer una resonancia magnética. Estoy pensando en un caso una vez que tenía un tumor cerebral y empezó con un delirio, ¿no? Y hay que ver por dónde viene. Y en general hay tratamiento. Es decir, tenemos que ser conscientes que pues a veces son tratamientos más largos, a veces tienen que tener tratamiento de por vida. Y luego una cosa que yo recomiendo, me ha pasado alguna ocasión con mi padre, algún paciente que he visto con él, pacientes que han tenido un delirio crónico, un trastorno delirante crónico, y de repente les quitas el delirio y esa persona se siente vacía. Es decir, si tu sentido debías pensar que alguien está enamorado de ti y que tú lo ves en todas partes, ese enamoramiento, y tú a esa persona le curas de ese delirio, le dejas un vacío existencial, porque esa persona es su vida. Entonces tenemos que sustituirlo por... No, claro, pero si tú de repente estás absolutamente convencido que eres el Salvador, o que eres un superhéroe, o que lo que sea, y te lo quitan, eso llenaba tantísimo el comportamiento, el día, lo que uno hace, que cuando a uno se lo quitan hay que llenarlo de otra cosa.
Entonces, por eso cuando tratamos a personas que tienen este tipo de patología, súper importante, deporte, vida social, actividades culturales, manualidades, algo de la que la persona se vaya enganchando, música, por ejemplo, que ayuda muchísimo al cerebro siempre, o canto, para que cuando esa persona de repente ese delirio se mitigue o vaya desapareciendo casi por completo, la persona no se sienta vacía, porque ahí hay un momento de, entonces, ¿cuál es el sentido de mi vida? Yo llevo meses, años luchando o pensando, teniendo una creencia sobre un tema de forma súper potente, y de repente esto ha desaparecido de mi cabeza, y entonces, bueno, ¿yo qué he hecho con mi vida? Y entonces eso genera muchísima ansiedad, y hay que tener en cuenta que todo este tipo de delirios tiene mucha carga afectiva, es decir, predomina, entra en nuestra cabeza y nos invade, y entonces uno no lo puede controlar. No es un tema, Cristina, bastante angustioso. ¿Y las personas que han padecido esto o que lo padecen en algún momento se pueden curar? Quiero decir, pueden llegar a tener una vida perfectamente lúcida y normal y equilibrada y trabajar como los demás. El tema es cuál es la razón, es decir, si es porque esa persona tiene un trastorno bipolar, tiene una esquizofrenia, un trastorno delirante crónico, pues a veces esas personas ya han tenido un deterioro en su vida y les cuesta pues volver a esa vida 100% normal, pero lo suyo es conseguir que esa persona tenga la vida lo más adaptada posible. Por otro lado, que esa persona sepa cuáles son las luces de emergencia cuando las cosas empiezan a ir mal. A mí me gusta cuando mis pacientes de repente me dicen, ¿no? Pues me llaman y me dicen, Marian, creo que estoy recayendo, porque este tema, estoy pensando en una paciente que tengo que tiene trastorno delirante crónico, que lo tiene pues en un 2/10, pero a veces cuando no duerme, cuando llegan ciertas épocas del año, se reactiva y sube a un 6. Nunca ya sube a 10 como estuvo cuando yo la conocí, pero es verdad que ella se angustia, ¿no? Y dice, Marian, cuidado. Bueno, pues ayudar a que esas personas tengan conciencia de sí mismas y ayudarles, y que si tienes que tomar medicación, pues que no la dejes, ¿no? A veces es que tienes que tomar medicación de por vida y a veces no es fácil. Pues es precioso esto también, porque aprendemos a ir conviviendo con la enfermedad mental, de la que gracias a Dios cada vez se habla más. Marian Rojas, muchísimas gracias y muy feliz sábado todavía. Pues muchísimas gracias y, como siempre, un gran abrazo a nuestros oyentes. Adiós, adiós.